Hoy vamos a tener la continuación de la lectura comentada del libro El conflicto de los siglos de Ellen White. Vamos a reanudar justo donde lo dejamos y recordad que estamos en esos momentos de explicación que tienen que ver con ese auge del papado, con todo lo que esto iba conllevando. Y iremos viendo, como no, ese proceso, porque las cosas no se han dado de un día para otro, ha sido siempre un proceso, y este proceso vamos a ver cómo cada vez fue a peor, sobre todo para el pueblo de Dios. Empezamos en la página 70. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente y verdadero. El cuarto mandamiento nos da a conocer a Dios como el creador de los cielos y de la tierra, y distinto, por lo tanto, de los falsos dioses. Para conmemorar la obra de la creación, se santificó el día séptimo como señalado día de descanso para el hombre, destinándolo para que el Dios vivo estuviese siempre presente en la mente de los hombres como origen de todo ser y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza en disuadir a los hombres de que se sometan a Dios y obedezcan a su ley, y por esto dirige sus golpes especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como creador. Qué interesante, ¿eh? Satanás sabía que la mejor forma de funcionar para destruir el pueblo de Dios es precisamente atacando el cuarto mandamiento, porque así lo que consigue es apartar la mentalidad de la gente de Dios. El mandamiento que pone que Dios es el creador de todo, ¿cuál es? ¿El primero, el segundo? Es el cuarto. No hay otro que ponga ese distintivo. Por eso es esa señal para el pueblo de Dios. Y mira por dónde Satanás tenía que atacar por allí. Pero una vez más, ¿Satanás podía atacarlo directamente o tenía que utilizar a alguien? ¿Debía utilizar a alguien? El papado. Además, atacaba directamente a Jesucristo. Hola. Atacaba directamente a Jesucristo porque Jesucristo decía él mismo, no soy el Señor del sábado. Entonces el sábado ya implica absolutamente todo, como vimos también la segunda venida de Cristo, el séptimo milenio, es todo, es atacar al centro de lo que es la esencia del cristianismo. Y ahora estad atentos a lo que va diciendo, porque nos servirá para ir recordando lo que dijimos en el último tema que tuvimos al respecto. Los protestantes alegan que la resurrección de Cristo en domingo convirtió dicho día en el del Señor. Pero las Santas Escrituras en nada confirman este criterio. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor al domingo, cuya observancia como institución cristiana tuvo origen en aquel misterio de iniquidad, como dice 2 Tesalonicenses 2:7, que había empezado ya a entrar en acción en los días de San Pablo. Por tanto, los protestantes se basan en una ficción. ¿Hay en algún lugar de la Biblia donde diga que porque el Señor resucitó en este día de domingo, el primer día de la semana, debe transferirse la santidad del sábado a este día, al domingo? Esto no aparece en ningún sitio. Pero los protestantes siguen abrazando este concepto, pero no tienen nada escrito para poderlo mostrar, ¿no? Por tanto, fijaos, el catolicismo pone el domingo como día de reposo. Los protestantes pasan los años, se ha ido recibiendo luz a lo largo de los años que el sábado era el auténtico día de reposo, pero aún y así, durante todos estos años de protestantismo, qué pocos son los protestantes que han llegado a abrazar el sábado como día de reposo. El catolicismo lo tiene claro, dicen que es por su autoridad que cambiaron este día de reposo, porque Dios les confiere esa autoridad a la Iglesia Católica y pueden hacerlo. Pero los protestantes, que teóricamente no aceptan la autoridad papal, se buscan una excusa, porque es excusa, para decir, bueno, resucitó Cristo el domingo, por tanto guardamos ese día. Sí, recordemos que cogen esos textos donde creo que es Pablo, ¿no?, que están reunidos en el primer día de la semana y está hablando hasta tarde, noche, y ahí es cuando uno se duerme, se cae, muere. Y claro, como hay es que es un texto en el cual están reunidos partiendo el pan, o sea, no tiene nada que ver el día de reposo con eso, que podía ser una Santa Cena o vete a saber qué, ¿no?
Entonces, no, incluso podía ser el final del sábado que se alarga y llega el domingo y están reunidos. O sea que tampoco no es una razón para la cual tengas que cambiar absolutamente toda la Biblia. No tiene sentido. Sí, recordemos que esto precisamente es lo que alegan los católicos contra los protestantes para decir, estáis diciendo esto, que guardáis el domingo, pero en verdad es que estáis reconociendo a la Iglesia Católica como la que ha hecho el cambio y por tanto es la que tiene el poder. Claro, es que buscan excusas en situaciones bíblicas, ¿no? Como Pablo cuando estuvo predicando el sábado de noche hasta la madrugada ya del domingo, Eutico cayó por la ventana porque se durmió, ¿eh? Y esa es una de las excusas que ellos tienen, ¿no? Pero claro, ignoran voluntariamente que el domingo lo instituyó la Iglesia Católica. Es decir, que no se entiende como siendo protestantes, estando contra la Iglesia Católica, obedecen el mismo día que acepta la Iglesia Católica y no el día que era de los judíos, que era el día de Cristo, ¿no? Por eso dijo, Señor, soy del sábado, ¿no? Claro. Es paradójico. Cuando se ven las cosas tan claras y que ellos lo tengan un velo, ¿no? Si os habéis fijado en la lectura, voy a repetirlo porque una vez más nos va a recordar lo que dijimos la semana pasada. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor al domingo, cuya observancia como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad. Fijaos que dice su observancia como institución cristiana, porque antes ese día ya era observado, pero no por cristianos, sino por los paganos como el venerable Día del Sol. Esto es realmente potente porque se ve que hay una adaptación, o mejor dicho, una adopción del día de reposo por parte de los cristianos, entre comillas, del día pagano. Y les transfieren esa santidad. Pero fijaos que dice que como institución cristiana tuvo origen en aquel misterio de iniquidad, que había empezado ya a entrar en acción en los días de Pablo. Por tanto, una vez más, nos damos cuenta que ese misterio de iniquidad que ya obraba en los días de Pablo, cuando aún no se había formado la Iglesia Católica, ¿quién es el que estaba trabajando para que ese paganismo entrara en el cristianismo? Los judíos. Los judíos que habían sacrificado a Cristo y ya también iban por los apóstoles, pues son los que trabajaron para minar el cristianismo de este modo y terminan generando la Iglesia Católica Romana. Es impresionante, ¿eh? Fijaos que el mismo texto nos lo viene a decir. Es tremendo. Y esto la gente no cae, no se da cuenta. Bueno, lo que iba a decir es lo que estaban diciendo anteriormente respecto de que los protestantes guardan el domingo. Yo tengo un familiar que hablaba con él hace tiempo al respecto de esto del sábado y el domingo y él me comentaba que ellos no es que guardan el domingo, sino que parten el pan, toman la cena el día domingo, pero cuando ellos van a sus clases dicen escuela dominical, entonces aquí están guardando pues el domingo. Eso. Sí, entonces no tienen no tienen ningún día entonces para guardar, porque igual ellos hacen trabajo normalmente. No es que lo guarden como en realidad manda el mandamiento del día sábado. Sí, bueno, está pasando tanto en los protestantes como en los católicos que el domingo lo observan, pero a su manera. O sea, es como los que guardan el sábado a su manera, que van algunos a la iglesia, otros ya ni eso, pero a la hora de la verdad hacen vida normal como de cualquier otro día. Pero eso se acabará. Su principal día de reunión y adoración es el domingo. Claro. Aunque tal vez se reúnen entre semana, como bueno también hacen los adventistas, ¿no? Aquí en muchos lugares, ¿no? Pero su punto fuerte, digamos, de reunión es el domingo. Ahora, lo que tú decías antes sobre los judíos. Claro, los judíos hicieron eso, pero ¿instigados por quién? Por el enemigo del Señor, ¿no? Que es el diablo, ¿no? Lógicamente. Los utilizó pues para instaurar todo ese hombre de pecado, ¿no? Posteriormente, como fue el papado. Claro. Y estos son los que ya venían arrastrando en secreto, en lo íntimo, se hacían pasar por judíos, que se cristianizaban, pero su creencia no era judía, sino que era
del movimiento gnóstico, lo que terminó siendo el movimiento gnóstico de un modo descarado, y contra los cuales no solo Pablo escribió, sino si cogéis uno de los que es conocidos como padres de la Iglesia antiguos, cogéis a Ireneo, y veréis que dedica muchos de sus escritos a ir precisamente contra el movimiento gnóstico. Porque en sus días, que ya son posteriores a Pablo, es un continuo del movimiento gnóstico minando el cristianismo, alterando las doctrinas, y Ireneo, que aún tenía una buena base dentro de todo, pues lo confrontó absolutamente. ¿Y de dónde venían estos? Pues de los mismos. Son los mismos. El mismo Pablo dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿no? Eran infiltrados. Ahí En está. definitiva es esto. Los mismos que tenían en la adoración solar ya en esos tiempos del Antiguo Testamento, lo llevaban escondido y en verdad eran lo que eran. O sea, todo era una fachada, caras afuera, pero por dentro era otro culto el que hacían. Para nada adoración a Dios, sino era adoración ¿a qué? Día del sol, obeliscos. Por tanto, lo de siempre. O sea, al final simplemente es la línea que siguió después de Nahama, ¿no? Después del diluvio, y que llegó justo hasta donde tenía que llegar, que era intentar minar el cristianismo y al mismo Cristo, ¿no? Y que ya venía de antes del diluvio, desde prácticamente el mismo inicio con Cam. O sea, es, como mostramos, ¿no?, en conferencias, es realmente impresionante. Nos damos cuenta que el culto de adoración a Satanás, en verdad, que es al que representa el obelisco, con, dicen los rayos solares, etcétera, etcétera, en definitiva es esto. Adoración a Satanás siempre. Casi nada, ¿eh? A mí me gustaría ver que alguien escribiera esto en algún libro de un modo totalmente abierto y en la actualidad. Con el panorama que hay, con todo lo que se dice, que si esto es antisemitismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que es lo que se desprende de la palabra de Dios, es obvio. ¿Dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? Hablando del domingo. ¿Qué razón válida puede aducirse en pro de un cambio que las Santas Escrituras no sancionan? En verdad no hay nada que alegar. No se puede. En el siglo VI, el papado acabó de afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de la Iglesia. Fijaos que dice en el siglo VI. Hasta este siglo, el papado aún no estaba superconsolidado. Pero ya veis qué proceso, ¿eh? Un proceso donde el paganismo ya formaba parte de esa adoración solar entrando en el cristianismo. Por tanto, adoración satánica. Y mira por dónde es en el momento en que proclaman al Papa de Roma como cabeza de la Iglesia. El paganismo había cedido su lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. El dragón, Satanás, da el poder, el trono y grande autoridad ¿a quién? A la bestia. Por tanto, vemos ya, por conclusión lógica, que si el dragón es Satanás y le da el poder, trono y grande autoridad a la bestia ¿quién es? Viendo el proceso histórico. El papado. No hay otra. O sea, se puede decir de muchos modos dándole vueltas, pero la forma clara es decir, la bestia es el papado. Y ya está. No hay más.